Buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios por sus vidas, porque nos encontramos nuevamente estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar Gálatas capítulo 3, versos 15 al 20. Es un estudio acerca de dos perspectivas distintas que encontramos. En primer lugar, la validez del pacto y en segundo lugar, el propósito de la ley. Entonces, ¿qué te parece si primero leemos este precioso pasaje y después oramos para continuar con la introducción a nuestro estudio? Dice así Gálatas capítulo 3, versos 15 al 20. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amado Padre y Señor, te damos gracias. Gracias sin duda alguna en esta hora por este día. Gracias porque tu misericordia, tu verdad, tu amor se revelan a través de tu santa palabra. Te pedimos que tú nos guíes a que este estudio nos permita entender más, Señor, acerca del propósito que tú le diste a la ley y al precioso regalo de tu gracia por medio de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, hermanos, judaizantes van y vienen. Nos encontramos con un evangelio a medias, sumando y añadiendo cosas que Cristo mismo no mencionó y que nos llevan a pensar, ¿es este evangelio que creo el verdadero evangelio? ¿No aquel donde usan gorros, velos y toman la Pascua se ve más santo acaso? ¿Es que acaso si pertenezco o debo pertenecer a las tribus de Israel y al pueblo judío para ser salvo? ¿Acaso debo hacer todo eso? Cristo dijo que venía a hacer cumplir la ley, entonces ¿debería de seguirla? Si bien, amados, Pablo ya hubo hecho una exposición de la suficiencia de Cristo en todo el capítulo 2 de Gálatas, y tú y yo lo vimos, me gustaría invitarte a que veas esos estudios, están colgados en este canal, acerca de cómo Pablo primeramente defiende su apostolado y después defiende el evangelio frente a Pedro y presenta estos dos maravillosos versículos que tú y yo tanto escuchamos, Gálatas 2, 20 y 21, que dicen así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verso 21, Gálatas 2, 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ves esta belleza? Pablo ya expuso en la segunda carta a los Gálatas, en el segundo capítulo, de la carta a los Gálatas, este precioso regalo de la suficiencia de la salvación por medio de Cristo. Pero era necesario traer luz al propósito por el cual Dios entregó la ley a los hombres. ¿Y qué lección dejó durante los versos que estudiaremos? Puesto que entrega las dos perspectivas, la validez sempiterna del pacto y el propósito de la ley. Entonces veremos el antecedente legal del pacto en el verso 15 de Gálatas 3, luego la validez del pacto en los versos 16 al 18 y culminaremos con el propósito de la ley en los versos 19 y 20. Bien, amados, el antecedente legal del pacto. Mira cómo continúa el verso 15 de Gálatas 3. Hermanos, Pablo decide continuar su serie de argumentos sola fide, es decir, solamente por fe,
Sin embargo, esta vez decide acercarse a la congregación de Galacia con el término que vemos en el verso 15, hermanos, implicando que los sigue considerando unidos en la fe. Amados, esto es una implicación y lección bastante importante. Debemos seguir considerando al débil en la fe como nuestro hermano. Lo que dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. No así los falsos maestros. Pablo aquí entonces hace una distinción y pone de ejemplo a aquellos que reciben una enseñanza incorrecta, Gálatas 3:15, como acabamos de ver, y quienes aún permanecen en la fe, aunque necesitan corrección, ¿sí? Como dice Tito 1:13, ¿sí? Hay que reprenderlos para que sean sanos en la fe, pero son nuestros hermanos. Y esto se distingue de aquellos que enseñan estas falsas doctrinas. Eso lo vemos en Gálatas 2:4. ¿Recuerdas cómo es que Pablo presenta a estas personas? ¿Sí? Y esto a pesar de los falsos hermanos. Falsos hermanos. Un momento clave en las Escrituras es aquel donde Dios, por medio de su profeta Ezequiel, acusa y condena a los falsos maestros. Y acompáñame a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Está hablando el profeta en contra de los falsos maestros de Israel. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 34 y vamos a leer los versos del 1 al 6. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Amados hermanos, aquí vemos claramente cómo es que se hace una distinción entre los falsos hermanos y los hermanos que son auténticos en su fe, pero escuchan un mensaje erróneo. Amados, esto no significa para nada que debamos condenar a los hermanos que están dentro de una iglesia o dentro de una congregación que no recibe una doctrina 100% bíblica. Sin embargo, sí debemos advertirles de en dónde se encuentran en primer lugar y llamar a las autoridades, a quienes predican este mensaje erróneo, y presentarles el evangelio auténtico y correcto de Jesucristo. No podemos tolerar un evangelio negociable. Amados, el evangelio es no negociable. La palabra de Dios es no negociable. No podemos detenernos a tolerar a las personas que tuercen lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo te reto y te pregunto, ¿acaso piensas tolerar que algún pastor, algún predicador tome el libro que tú y yo tomamos como nuestro manual de vida y lo pervierta? ¿Estás dispuesto a tolerar eso? Yo tampoco. El pueblo de Galacia estaba tan cegado e inmerso en el movimiento judaizante que Pablo se vio obligado, como dice, volviendo a Gálatas 3:15, hermanos, hablo en términos humanos. Es decir, no voy a decirles realidades espirituales, ni voy a hablarles de una nueva revelación, No, les hablo en términos humanos, ¿sí? Aquí presentamos cosas humanas, dice Pablo. Y utiliza la siguiente afirmación, mira Gálatas 3:15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
Pablo está haciendo una analogía entre un pacto humano y el pacto de Dios. Ahora, ¿cuál pacto de Dios? Gálatas 3 del 6 al 9. Estamos hablando del pacto abrahámico. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta exposición paulina por escrito nos lleva a ver cómo Pablo ilustra una realidad espiritual por medios terrenales. Muchos de nosotros a veces tenemos comezón o deseamos no hacer este tipo de ejemplos. Sin embargo, déjame decirte algo importante. Cristo mismo utilizó esta forma literaria en ocasiones al realizar símiles o comparaciones, entre la bondad paternal de los hombres y la bondad de Dios Padre. ¿Qué dice Mateo 7:11? ¿Sí? Parafraseado, pero aparece ahorita en sus pantallas. Así como ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hombres, ¿sí? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os puede dar buenas dádivas? Aplicado a nuestros días, un pacto, un contrato, un acuerdo a palabra, una vez realizado y concreto, es decir, una vez que tú y yo, ¿sí? Entrelazamos las manos con aquel con quien pactamos, nada ni nadie lo puede añadir o invalidar. Y esto es cierto. Muchas veces tú y yo, por ejemplo, incluso apostamos, lo cual no deberíamos hacer, pero apostamos o tenemos un acuerdo, o decimos que vamos a realizar ciertas acciones, ¿sí? Y tú y yo lo que hacemos para sellar ese contrato es un apretón de manos, ¿no es así? Y este apretón de manos no lo invalida nadie, ¿sí? Porque puede venir cualquier persona y decirnos, oye, pero yo quedé y acordé. No, él y yo apretamos nuestras manos, significa que tenemos un acuerdo. Y así es como Pablo presenta esta comparación entre un pacto humano y el pacto entre Dios y los hombres. De este modo es que Pablo comenta que no es posible añadir o quitar a un acuerdo ya establecido. En el caso de la promesa a Abraham, como veremos, no se le puede quitar la salvación por la fe en Cristo, ni añadir leyes por querer ampliar los medios de salvación. Es de este modo que vemos un antecedente. Pablo presenta como introducción algo que queda claro. El pacto abrahámico, como los judaizantes proponían, no tiene cláusulas mosaicas, no tiene comentarios o posibles interpretaciones. Es un pacto y es un acuerdo. En segundo lugar, veamos la validez de este pacto. Ahora bien, dice Pablo en el verso 16, Gálatas 3:16. Ahora bien, regresa Pablo a lo que vimos unos versos antes, Gálatas 3 del 6 al 9. De modo que dice aquí en el Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Martín Lutero propone en su comentario, te recuerdo rápidamente que estamos leyendo y estudiando Gálatas a la luz de comentarios primeramente de Juan Calvino y de Martín Lutero, ¿sí? Y Lutero propone en su comentario de algún modo interpretar la palabra promesa, aquí en el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, como testamento. Esto con el objetivo de entender en su contexto el pasaje. Pablo está dejando claro, y más adelante lo confirmará, que no hay ley en la promesa. Son la herencia de las bendiciones dadas al padre Abraham. Pablo añade que esta promesa, este pacto que no se le añade ni se le quita, fue hecho a Abraham y, como dice el verso 16, y a su simiente. Incontables teólogos coinciden con que la cita, es decir, cuando menciona y no dice a tu simiente, sino a tu simiente, en el verso 16, apunta a Génesis capítulo 26, verso 4, donde Dios comenta a Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en su simiente. Varios hombres han decidido tomar las riendas de su propia teología, y aquí mucho ojo y mucho cuidado, dejando a un lado la seria exégesis, es decir, el estudio de la palabra en su contexto, a modo de hallar a Cristo en las Escrituras, Juan 5:39, y han dejado esta práctica por consolidar una teología humana, deseando encajar sus propias enseñanzas en ella. Entre estas enseñanzas queda hablar de la pluralidad de la simiente de Abraham.
donde la palabra simiente en su original griego, que es esperma, debe interpretarse en plural, según ellos, según ellos. Esto es totalmente incorrecto. ¿Y saben por qué? Porque Pablo mismo corrige esto. Continúa conmigo la lectura de Gálatas 3:16. Mira lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Amados hermanos, recordemos que Pablo era un ferviente estudioso de la ley. La Biblia dice, y él mismo lo escribió en Filipenses 3, él era fariseo, era hebreo de hebreos. Por lo que podemos con total seguridad afirmarnos en las palabras de Pablo. Amados, el texto original no dice a tus simientes, dice a tu simiente, singular. Finalmente, Pablo deja claro el texto al volver a citar, y a tu simiente, a lo cual añade un apunte con cual todos nosotros no podemos, debemos coincidir. Esta simiente en el verso 16 dice, la cual es Cristo. De esto no debe quedar duda, amados hermanos. El mensaje central del texto recae en la persona, en la obra y divinidad de Cristo. Los judíos no aceptan esta interpretación debido a que quisieron recibir la herencia de la bendición en sus propias personas. De modo que esto sea algo étnico. Tú y yo vamos a ver por todos lados y con mucho amor debemos amarlos. Sin embargo, los vamos a ver, ¿sí? Judíos ortodoxos, ¿sí? Que mencionan que ellos son la bendición del padre Abraham. La simiente de la cual habla el Génesis, dicen ellos, somos nosotros somos la bendición. Realmente la bendición es Cristo. Aquí lo dice expresa y claramente. Cristo es la bendición que debemos esperar en la promesa del Padre Abraham. La palabra infalible de Dios nos urge entender que Cristo es esta bendición. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Qué otra bendición necesitamos? Juan 3:16 lo usamos para evangelizar. De tal manera amó Dios al mundo, y aparece ahí que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no dice que sigue el pacto abrámico, no dice todo aquel que sigue la ley mosaica, que guarda el sábado, que sacrifica ovejas. No, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El movimiento de las raíces hebreas llama fuertemente a seguir esta idea distinta, la de las simientes. Uno de los exponentes más influyentes de este movimiento nos reconoce como parte de una de las 10 tribus del norte, ¿sí? De las tribus de Israel. Recuerdan ustedes el reino dividido, se divide entre el reino de Israel y el reino de Judá, ¿sí? De estas 10 tribus no se regresan, sino que Asiria las conquista y luego conquistan a Siria y el pueblo judío, el pueblo de Israel, se esparce. De modo que este expositor dice, nosotros somos parte de ese pueblo que se perdió alrededor del mundo. Sin embargo, la exposición de esto está forzada. Es difícil de comprender y de hecho lo es. Y se vale de recursos ajenos a las Escrituras. Esto solo tiene un veredicto. Es falso. Amados, en algún momento llegaremos a estudiar los últimos versos de la palabra de Dios aquí en Gálatas 3, ¿sí? Y veremos que este asunto de las etnias y de las tribus del norte y de que tú y yo pertenecemos en una identidad judío, mesiánica, moderna, ¿sí? Este tipo de cosas simplemente son fábulas y son cosas que no tienen sentido, pues el mismo autor de esta carta, Pablo, dice al final en Gálatas 3:28, y vamos a leerlo de una vez, estudiaremos este verso muchísimo más adelante si Dios lo permite, pero mira lo que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, amados hermanos, las etnias no tienen absolutamente nada que ver con la obra sacrificial perfecta del Señor Jesucristo. Entonces, que no nos vengan a decir que tú y yo pertenecemos a una de las 10 tribus de Israel
que se perdieron en el norte cuando Asiria las conquista. No, absolutamente no. Muchos de nosotros somos muy mexicanos o del país al que ustedes pertenezcan. No tienen nada que ver nuestras raíces judías, si es que existen, ¿sí? A modo de que Cristo nos salvó a todos, al judío y al griego, al esclavo y al libre, al varón y a la mujer. Cristo vino sin hacer distinción étnica. ¿Cuál es el veredicto entonces? ¿Cuál es entonces la conclusión de Pablo en cuanto a la promesa de Cristo? Es decir, la salvación por medio de la fe. Mira lo que dice el verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, es decir, este pacto abrámico de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, por cuanto creyó. Acuérdate lo que dice Gálatas 3:9, de modo que los que de la fe son bendecidos, los de la fe, perdón, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Volvamos a Gálatas 3:17. Este pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino, y fíjate, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Amados, no hace falta volver a analizar cada palabra para entender esto. No hay necesidad de volver al griego para entender este versículo en específico. Una ley que vino 430 años después de un pacto no lo invalida, no lo abroga. Esto es increíble. La palabra de Dios nos muestra que una ley, aun siendo perfecta y dada por Dios mismo, no invalida su pacto, ¿sí?, inicial. La ley mosaica no invalida el pacto con Abraham. La palabra ratificado en este verso 17 viene del griego prokiró, que significa ordenado de antemano. Esto nos deja un pequeño sabor de boca a muchos de nosotros. Predestinación. Predestinación. Dios, siendo eternamente santo y perfecto, ordenó las cosas de modo que sean por medio de ese pacto, el cual deseó que así fuera. En otras palabras, Dios desde antes de la fundación del mundo, deseó que tú y yo fuésemos salvos exclusivamente por la fe en Cristo. Avanza conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y dice el verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Un sermón que les puede guiar acerca de esto precisamente es aquel entre Colosenses 1:15 y hasta el verso 20. Tenemos uno en este canal, sin embargo, cualquier exposición de Colosenses capítulo 1 del 15 al 20 puede dejar en claro precisamente que Dios propuso desde antes de la fundación del mundo que Cristo fuese, ¿sí?, aquel sobre lo cual todo gira alrededor. La herencia que recibimos en Cristo es por medio de la promesa hecha a Abraham. Escucha esto, la herencia que recibimos en Cristo es por medio de la promesa hecha a Abraham. Mira lo que dice Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, la cruz no es válida para aquel que guarde el sábado. Tampoco la sangre de Cristo justificará a quien derrame la sangre de un cordero una vez al año. Mucho menos el Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que se abstengan de comer cerdo. Amados, la cruz de Cristo, ¿sí?, está disponible por gracia y por medio de la fe solamente. Solo por medio de la fe. La ley es un montón de haz, no hagas, haz, no hagas. La promesa es, aquí está mi bendición, toma este regalo de parte de Dios. Sería terrorífico solo pensar que debemos cumplir una agenda de obras para ser salvos. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
Amados, sería terrorífico pensar esto. Tenemos que cumplir la ley para heredar la salvación. Pero mira cómo continúa el verso 18. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amados, esto por el contrario es extremadamente reconfortante. Solo veamos el caso contrario de esto. Si la herencia de la salvación es por las obras y no por Cristo, haríamos a Dios un mentiroso por prometer la bendición a todas las naciones en la simiente de Abraham y ofreciéndola por medio de la ley. ¿Te das cuenta de a qué grado llegamos si tú y yo compartimos un evangelio por obras? Hacemos a Dios un mentiroso, blasfemamos. En este punto los gálatas pueden pensar, pero Pablo, si lo que dices es cierto, y lo es, y los judaizantes tienen un concepto erróneo de la ley, ¿para qué sirve la ley? Y es la pregunta que aparece en el verso 19, ¿no es así? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo responde fuertemente al punto de que muchos argumentan que Pablo terminó abrogando la ley que Cristo argumentó que no pasaría hasta su venida. Es decir, muchos piensan que este verso, el 19, simplemente abroga la ley en toda su extensión. Sin embargo, no es así. Déjame continuar la exposición. La respuesta es sencilla. La ley, como dice el verso 19, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. Esta respuesta es extremadamente profunda y la exponeremos. Según Lutero, la ley tiene dos propósitos, uno civil y uno espiritual. El propósito civil de la ley era establecer gobierno y normativas en las tribus y congregaciones de Israel. Es decir, cuando el pueblo sale de Egipto necesitaban un gobierno, necesitaban a alguien que estuviera al frente. Es cuando Dios instaura un gobierno teocrático perfecto, donde son guiados civilmente por medio de la ley, ¿sí? Cada cierto número de días o cada año entregarán cierto número de tributo o cierta contribución al pueblo levítico, de modo que ellos puedan utilizarlo para su herencia, ¿sí? Del mismo modo, establecen otras leyes civiles, algunos castigos, algunas penas para ciertos errores y pecados, ¿sí? El pueblo sabía cómo conducirse a los jueces y entre ellos mismos. Sin embargo, la aproximación que toma Pablo es espiritual. La ley fue dada igualmente para revelarnos nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra ceguera, nuestra ignorancia, amados hermanos, nuestra contención contra Dios. La ley nos muestra nuestra muerte, el infierno y nuestra condenación. Es por esta razón que la justicia propia no es operable. El ejemplo claro de esto, amados hermanos, está en la misma ley mosaica. La misma ley invalida a la ley para salvar. Cuando Moisés prepara al pueblo, y regrésate conmigo a Éxodo capítulo 19, de hecho vamos a buscarlo mientras. Cuando Moisés prepara al pueblo para hablar con Dios, les manda limpiar sus ropas y hacer ayuno para santificarse, de modo que puedan presentarse ante la presencia santa de nuestro Dios, a lo que ellos respondieron con todo orgullo que eso harían. Mira lo que dice Éxodo 19, verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, Moisés dijo al Señor, mira, ellos dijeron que sí iban a cumplirlo. Sin embargo, tan solo unos días después de su purificación tuvieron miedo y sabían que su esfuerzo por limpiarse no sería suficiente para estar frente al Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Éxodo 20, 19. Es decir, después de que se entregaron los 10 mandamientos. Verso 18, Éxodo 20, 18.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. La pregunta entonces es: ¿de qué le sirvió guardarse? ¿De qué le sirvió guardar sus ropas y hacer ayuno? De nada. De absolutamente nada, sino solo darse cuenta que su esfuerzo humano jamás alcanzará la santidad que nuestro Dios demanda. Lamentablemente, el silencio sobre las diferencias entre la ley y el evangelio han traído una enorme crisis teológica alrededor de la iglesia en Latinoamérica. Tan así que conocemos varias denominaciones cristianas que han replanteado su teología alrededor de la ley, de modo que incitan a sus congregantes a seguirla al pie de la letra. Esto sucede en congregaciones aquí en Latinoamérica. Esto es incorrecto. Amados, la ley es un espejo que nos muestra cómo somos delante de Dios: hombres pecadores, culpables de muerte y dignos de castigos eternos. Es en esta condición humillada que Dios nos exalta en sus misericordias. Seguir la ley para nuestra autojustificación es de algún modo negar a Dios el placer de glorificar su nombre por sus misericordias. Amados, esto es blasfemia. Esto es blasfemia. La conciencia de la ley fue añadida entonces para ver nuestra condición humana, como dice el verso 19, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esto aplica de manera preciosa a nuestras vidas. Tú y yo éramos esclavos a esta estricta, justa, fuerte y directa, pero también santa y perfecta ley. Sin embargo, lo único que nos demostró esta ley es que no hay ser humano con temor de Dios, porque dice Romanos 3:18, ¿sí o no? No hay temor de Dios delante de ellos. No hay ser humano con temor de Dios capaz de seguir la ley cabal y totalmente. No existe. Es ahí, en esa estadía humillada, en ese dolor y en esa carga y sufrimiento, donde Cristo, la simiente de Abraham, viene a bendecirnos y nos dice a nuestro corazón: venid todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Amados, ¿qué más requerimos? Cristo no dijo: sigue esforzándote en guardar el sábado. No, Cristo en la cruz dijo: consumado es. Consumado es. Siguiendo con la infructuosa doctrina de la justificación por la ley, debemos entender que la ley, como dice en el verso 19, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, es decir, de Moisés. Pero el evangelio que se revela por fe y para fe, como dice Romanos 1:17, Cristo mismo, Dios hecho carne, la reveló a nosotros. ¿Qué dice Juan 1:14? El verbo habitó entre nosotros. Amados, Cristo se hizo el mediador y la justicia misma, de modo que no hubiese mediador humano ni necesidad de seguir una ley para presentarse ante Dios. Sobre el tema del mediador, Pablo aclara que el mediador, como dice el verso 20, el mediador no lo es de uno solo. Vuelve al caso de Moisés. El mediador Moisés no era un mediador entre el pueblo y nadie más. Del mismo modo, tampoco Moisés era un mediador entre Dios y nadie más. Ahora vemos a lo que Pablo se refiere. El mediador no lo es de uno solo. Es decir, él está entre dos personas. El mediador precisamente se pone en medio de dos partes para realizar su trabajo imparcial. Esto sucedió con la ley, amados hermanos. La ley es tan efectiva en su realidad respecto al pecado que sin un mediador
Si la ley se aplicara en este instante sin un mediador, fulminaría a la raza humana entera en unos instantes. En instantes, amados hermanos. Sin embargo, fue entregada por mediador, es decir, Moisés, quien debió usar un velo incluso para cubrir su rostro. ¿Recuerdas tú que Moisés dice, Señor, enséñame tu gloria? Y Dios tapa los ojos de Moisés y hace pasar sus espaldas por enfrente de él para que no viera su rostro y muriera. Y cuando Moisés baja del monte, tú y yo conocemos esa historia. Moisés tenía que usar un velo para cubrir solamente el reflejo de la gloria de las espaldas de Dios. Ahora imagínate la ley dada por Dios de su misma boca sin un mediador. Al instante, amados hermanos, seríamos fulminados. Moisés tuvo que usar incluso este velo. Es un segundo mediador entre Moisés y los hombres, este velo, porque la gente decía, no te acerques, no podemos verte. Amados, es por medio de estos mediadores que la efectividad de la ley se vio disminuida. Este es el gran punto. La ley se volvió tolerable a la conciencia y por ende corruptible al ojo humano. Esta es la razón por la que un mejor mediador era necesario, uno que desplegara toda la gloria de Dios y del mismo modo pudiésemos ver a este mediador sin morir, de modo que seamos santificados por ella. Y aquí es donde aparece Cristo Jesús. Nosotros ofendimos a Dios y requerimos de un mediador que nos reconcilie. Y es justo lo que Cristo hizo en la cruz. Acompáñame nuevamente a Colosenses capítulo 2, verso 14. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos, hablando de la obra de Cristo, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados, esta es la obra de Cristo. Esta es la obra mediática de Cristo. El punto con el que termina el texto es increíble. Volvamos a Gálatas 3. Nosotros somos muchos y requerimos de un mediador. Pero mira lo que dice el verso 20. Pero Dios es uno. Dios no ofende a nadie. De modo que no requiere un mediador a su favor, amados hermanos. Es por esta razón que en su excelencia y perfección se ha revelado en la persona de Cristo Jesús como el perfecto mediador entre Él y la humanidad para salvación y para vida eterna. Amados, creamos en Cristo Jesús. Tengamos fe en el sacrificio que Él hizo en aquella cruz para la salvación de todos nosotros, sin las obras de la ley. Acabamos de verlo. No hay obras de la ley. No hay que añadir, no hay que quitar. A Dios sea la gloria, hermanos. Oremos para terminar. Amado Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder continuar estudiando tu palabra. Gracias porque tú nos regalaste el precioso don de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Te pedimos que este precioso regalo, este precioso detalle, esté en nosotros, sembrado en nuestro corazón, por medio del estudio de tu palabra, para que podamos dar fruto a las demás personas, por medio de la exposición de esta misma palabra. Y Señor, que sea ella la que haga el trabajo. Gracias porque por medio de la mediación que hizo Cristo en la cruz, satisfizo tu preciosa y santa ira contra el pecado. Y ahora ha renovado nuestra mente por medio del Espíritu Santo para también odiar el pecado, Señor. Ahora podemos entender poco a poco y cada vez más el propósito de esta ley, que es mostrarnos nuestra naturaleza humana, pecadora. Y así, Señor, podemos decir como Pablo, Señor, lo que yo hago, no quiero, porque yo no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Guíanos igualmente por medio de tu Santo Espíritu a ser limpios de estos pecados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Una vez más, Señor, estudiando tu palabra, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, si les gustó este estudio, no olviden dejar su retroalimentación. Y si Dios lo permite, la próxima semana seguiremos estudiando la carta a los Gálatas. Que Dios les bendiga y tengan muy buena noche. Si te gustó el estudio que acabas de escuchar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de ningún contenido que vayamos a subir próximamente al canal. También me gustaría invitarte a algo importante. ¿Recuerdas la historia de Hechos 17? Los nobles de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escuchaban la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Yo te quiero invitar a esto. Cuando escuches este sermón nuevamente, escudriña las Escrituras para ver si lo que llegamos a concluir es cierto. De cualquier modo, si tienes dudas, aquí te dejamos nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Bienvenidas son tus dudas, estaremos agradados de resolverlas. Y quisiera invitarte a algo importante también. Pregúntale al pastor de tu iglesia local. Sabemos que él y confiamos y oramos que él ha sido una persona puesta por Dios para enseñarte la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ora por él, anímalo, escúchalo y sin duda alguna, motívalo a que él siga enseñándonos la palabra de nuestro Señor. Te amamos mucho. Muchas gracias por escuchar el estudio y nos escuchamos en la siguiente ocasión.